Pues sí, mañana se inaugura en el Espacio Cultural Condorcet de Viry-Châtillon, a 2 pasos de París, la exposición Le Mexique à l'honneur, en la que la escultora mexicana Avelina Fuentes presenta su obra junto a los trabajos de la artista también mexicana Daniela Prost. Y para hablarnos de esta exposición que se inaugura mañana y de su trayectoria en el mundo del arte, Avelina Fuentes ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Avelina. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ti y tu amable invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Saltillo en 1983 y que eres hija del escultor Alejandro Fuentes Gil. Está claro que tu camino estaba trazado, ¿no? Así es. ¿Cómo fue la infancia de Avelina Fuentes? Entre bronces, imagino, cera perdida. Exactamente, muy alegre porque yo pasaba las tardes después de la escuela en el taller de mi papá jugando con plastilina. Él siempre me fomentó el gusto y a veces en su taller donde fundían, y pues yo estaba fascinada con los hornos, ver el líquido fundido y entre peligro y fascinación, ¿no? Pero sí fue una infancia privilegiada, la verdad. La fundición es peligrosa, ¿no? ¿Nunca ocurrió algún accidente? Afortunadamente no, han sido muy cautelosos. Avelina, con solo 15 años vas a viajar a Italia, a Florencia, donde vas a estudiar dibujo, pintura, escultura, pero también historia del arte. Es importante para un artista ser consciente de lo que ha pasado antes de que él llegara al mundo. Para mí sí, porque te permite ver qué se ha hecho y en qué se puede evolucionar, en qué se puede ir más lejos. Eso de estar repitiendo como que la historia no, nos frena en el nivel creativo, pienso yo. Los artistas que revolucionan son los que empujan puertas que estaban cerradas. Entonces sí, yo pienso que es necesario conocer el pasado para poder, evolucionar un poco, innovar un poco en el presente y el futuro. Al gran compositor Juan Sebastián Bach, sus hijos, numerosos y músicos también, le llamaban el viejo peluca, se burlaban de que era un pasado de moda. ¿Te ha ocurrido eso también a ti con tu padre? No, porque cada quien ha escogido como que su propio camino y él tiene su área de predilección, que es la fauna, el desnudo femenino, la escultura figurativa, ¿no? Volviendo a tu viaje a Italia, ¿qué te aportó esa zambullida en los clásicos? Uy, bueno, fue todo un descubrimiento de la cultura europea y sí fue como, abrirme al mundo y ver que tal vez en mi medio, digamos, el caldo de cultivo que yo tenía en Saltillo era, digamos, inicialmente satisfactorio para un cierto nivel, pero digamos que el ir a Florencia todavía me alimentó más. Y me puso como la curiosidad, ¿no? Para ir a ver más, que fue enseguida mi llegada a París. ¿Qué sentiste cuando viste ese David de Miguel Ángel? Uy, guapísimo. Bueno, a los 15 Enorme, ¿no? años, sí, yo, digamos que la primera vez que yo dije, y tengo ganas de sentir o de vivir, eso fue viendo El beso de Rodin a los 15 años. Fue como decir, ese fue como mi despertar a esa edad de un beso. Quizás ese beso de Rodin te hizo que a los 17 decidieras venir a estudiar aquí a París. Llegué un poco más tarde a París. Regresé a México, terminé mis estudios y regresé ya para la universidad a los 23 años. En el 2006 llegué aquí a París y bueno, disfruté muchísimo mis años en la universidad, en la Sorbona. Igual, todo un descubrimiento, pero también era como romper un poco con lo que yo había aprendido en Florencia, porque Florencia es, amantes de la tradición y como seguir con la escuela muy renacentista, y en París era todo lo contrario, como, ok, ya tienes esa base, pero ahora, ¿qué vas a hacer nuevo con eso? Más allá de tus estudios aquí en París, vas a trabajar en la galería de uno de los grandes coleccionistas de arte contemporáneo en Francia, Jamel Mennour. ¿Qué te aportó esa experiencia con ese gran coleccionista? Me aportó sobre todo mucha disciplina en el trabajo. Yo lo que quería al entrar en esa galería era ver cómo funciona una galería de arte desde el interior, porque los artistas muchas veces tenemos la visión exterior que no tiene nada que ver
cómo se mueven las cosas desde adentro. Entonces me permitió ver como algo muy anclado en la realidad y me aportó eso, como la disciplina, un rigor de trabajo, saber cómo simplemente hacer un dossier y enviarlo para darte a conocer, que son cosas muy sencillas, pero muchas veces los artistas no lo sabemos hacer. Hablando de ese anclaje con la realidad, lo que presentas en la exposición aquí en París tiene mucho que ver con la, la triste realidad a veces. Cuéntanos, ¿qué presentas aquí en París? Sí, sobre todo, bueno, la pieza 43, que es un homenaje a los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, obviamente es un tema que conmovió a México. Y al mundo entero. Sí, y el mundo, tienes razón. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pues las matanzas de Acteal y muchas otras matanzas de las que tal vez no estamos ni siquiera enterados, pero yo pienso que el hecho de que haya ocurrido en esta época de medios de comunicación, de redes sociales, le dio una difusión increíble y como que sí está la mirada sobre México y la presión sobre México que tal vez antes lográbamos, bueno, más bien el gobierno lograba como evitar, ¿no? Y ahora ya todo el mundo está viendo, observando y exigiendo respuestas. Y esta pieza, la idea fue coleccionar, digamos, durante el primer año, desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes, coleccionar toda la información que salía en los periódicos y con esa información hacer unas piñatas, que es parte del folclore mexicano. Y bueno, las piñatas fuera de ese contexto, digamos, folclórico y como típico de México, era poner en evidencia toda esa información, no de manera cronológica, sino como para mostrar pues que los hechos no son necesariamente ordenados, que hay información disparatada por un lado y por otro, y mostrar ese caos en las piñatas. Nadie va a intentar romper esas piñatas durante la exposición. A lo mejor sí, y si genera esa reacción, bueno, sería interesante ver por qué. Otra de sus obras que expones ahora en París es Quinta Esencia, un trabajo en el que reproduces en yeso sintético 5 poliedros en los que se refleja el universo, según Platón. ¿De dónde sale esa idea? Bueno, esa era como el estudio preparatorio para las piezas finales, que son en aluminio pulido y miden 1 metro de altura. Bueno, yo encuentro fascinantes estas figuras porque permiten como pasar de un universo de las cifras y un universo abstracto a un universo tangible y real. Entonces, esa unión, digamos, entre lo abstracto y lo real me llama mucho la atención. Y ver que en la época de Platón eran como las partículas fundamentales del universo. Lo que hoy en día serían los quarks, en la época eran esos, los sólidos de Platón, eran digamos, los elementos indivisibles del universo. El cubo simboliza la tierra. Exacto. El octaedro, el aire. Exacto, el fuego, el tetraedro. Y es interesante ver cómo hay esta idea media mística de los 4 elementos con las figuras geométricas, matemáticas. Y bueno, esa era principalmente la intención al agrandarlas. Más allá de los materiales nobles que utilizáis los escultores, tú, Avelina Fuentes, utilizas cereales para niños, para ciertas esculturas. Son texturas muy interesantes, ¿no? El maíz. Sí, definitivamente. Bueno, era también una fase en mi práctica artística, sobre todo cuando eres estudiante y tienes medios limitados. Entonces hay que ser creativo y es intentar crear con lo que tienes a la mano. Y esa era un poco la idea. Es una pesadilla para los conservadores de museos, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Aunque hay muchos, bueno, hoy en día se hacen protocolos escritos y con las indicaciones necesarias para volverlas a realizar.
Porque sí, Utilizas, claro, evidentemente. evidentemente se pueden deteriorar con Sí. el tiempo. Ujú. Utilizas, Avelina, a menudo la naturaleza como fuente de inspiración, como el vórtex que se produce cuando vaciamos el agua de la Ujú, bañera, ¿no? ujú, ujú. ¿Es cierto que en el hemisferio norte el vórtex se produce al contrario que en el hemisferio sur? Aparentemente es un mito, una leyenda urbana. Estuve en el hemisferio sur, pero ¿sabes qué? No lo chequé. Yo tampoco. Por otro lado, presentas también tus esferas cortadas en las que aparecen otras esferas con una frase que has puesto en tu dossier. Toma un círculo, acarícialo y se volverá un círculo vicioso. Ujú. ¿Qué son esos círculos que nos presentas, esas esferas maravillosas? Bueno, es una escultura que representa tal vez una fruta media extraña, en la que si la cortas vas a encontrar como un Miss Onabim. Cortas y sigues viendo círculos más pequeños y era como representar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Como, sí, una fruta extraña, pero al mismo tiempo que parece a una luna cortada a la mitad, una célula partida a la mitad. Generalmente mi trabajo es abierto en el sentido en el que evoca muchas cosas, que puede ser tanto orgánico como químico, como espacial, es la idea. Hablando de frutos abiertos, a pesar de tus éxitos aquí en Francia, es cierto que añoras tu Saltillo natal y sobre todo la comida de Saltillo. Sí, definitivamente es lo que más extraño. Bueno, obviamente mi familia, mis amigos, pero sí, afortunadamente aquí en París tengo ahí mis rinconcitos donde puedo ir y refugiarme y reencontrarme con México. ¿Cuáles son los platos típicos de Saltillo? Bueno, está el cabrito. Asado. El cabrito asado, sí, es muy típico, pero a mí me gustan incluso los platillos que pues, se pueden encontrar en todo México, solo que yo ya igual tengo mis lugares predilectos. Me gustan las gorditas de harina, me gustan los tacos mañaneros. Bueno, nada demasiado exótico, pero la comida de todos los días. Antes de dejarte marchar, me gustaría que nos contases qué piensa Alejandro Fuentes Gil, tu padre escultor, del trabajo que estás realizando aquí en Francia. Bueno, obviamente, pues sí somos, aparte, pertenecemos a dos generaciones diferentes y sí al inicio yo sentía que había como una incomprensión, ¿no? Pero bueno, con el tiempo hemos intentado comunicar y, bueno, las numerosas veces que mi papá ha venido a visitarme, trato de enseñarle un poco este nuevo universo y al mismo tiempo lo llevo a los museos que a él le gustan, ¿no? El Orsay y la escultura del siglo XIX y él es fanático de la Plaza d'Enfer-Rochereau, entonces cada vez que puede va y la visita. ¿Has notado una evolución en su trabajo? Quizás gracias a ti está yendo un poco más allá del clasicismo. Mm, Tal vez, digo, sí, sí, no directamente, pero a lo mejor indirectamente, pero también mi hermano, que es escultor, mi hermana es fotógrafa, y sobre todo es el intercambio de ideas entre los cuatro. Y bueno, mi mamá también, entre los cinco. Te saludamos que está aquí acompañándonos en los estudios de Radio Francia Internacional. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita mañana para la inauguración de la exposición de Avelina Fuentes y Daniela Prost en el espacio cultural Condorcet de Viry-Châtillon, a 2 pasos de París. Muchísimas gracias, Avelina, por Al haber estado contrario, aquí con gracias a nosotros. ti, Jordi, un placer. Y sobre todo mucho éxito. Y si Muchas quieren gracias. volver a escuchar esta emisión íntegramente o incluso verla en vídeo, pueden hacerlo en la página web de RFI en español o en la página Facebook de la emisión El invitado de RFI. Muchísimas gracias de nuevo y mucho éxito. Muchas gracias, Jordi.